Ernesto Farri Santoscoy. Bueno, me da mucho gusto poder saludar, como es costumbre, Ernesto Farri Santoscoy. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gusto en saludarte. ¿Cuál sería tu tema o tus Bien, temas en este día viernes? sí, por un lado, dentro de algunos minutos vamos a tener la cifra de empleo, que se llama la nómina no agrícola en Estados Unidos. Por otro Sí, lado, vamos a comentar también algo sobre el incremento del salario mínimo y pues ambas cosas, cómo pueden afectar a la inflación, a las futuros movimientos de tasas de interés tanto en Estados Unidos como en México. adelante, por favor. Muy bien, bueno, pues los viernes primero de mes se da normalmente la cifra de nómina no agrícola y es el dato económico, el indicador económico más importante en el mundo. En esta ocasión, ¿qué es lo que estamos previendo? Bueno, en el pasado ha habido incrementos de empleo de 800,000 puestos de trabajo en un solo mes, dando signos de un sobrecalentamiento evidente en la economía de Estados Unidos, que a su vez genera incrementos en los salarios y retroalimenta la inflación del lado de los costos. A su vez, mucho empleo, pues también está diciéndote que va a haber mucha demanda, ¿no? Esta semana, el miércoles, conocimos la cifra de la agencia ADP de empleo creado, de acuerdo a esta agencia a nivel nacional, en el sector privado en Estados Unidos. Y el dato fue por ahí de 127,000 nuevos puestos, es decir, muy bajo. Eh, Esto generó a su vez que el consenso de los analistas, de acuerdo a la encuesta de Bloomberg, esté en alrededor de 200,000 nuevas plazas creadas en el pasado mes de noviembre. Eh, Bien, esa es, digamos, la expectativa. ¿Qué pasa si dentro de algunos minutos, a las 7:30, el Departamento de Trabajo da a conocer esta cifra de nómina no agrícola y nos dice, por ejemplo, pues que salen 120,000, igual que la agencia ADP, pero incluyendo también empleo en el sector público, ¿no? Bueno, un dato así de bajo, en lugar de convertirse en una mala noticia, se convertiría en buena noticia, reafirmaría las expectativas recientes de que la Reserva Federal, en lugar de incrementar la tasa de interés para este mes en 75 puntos base, como lo ha estado haciendo, o sea, 0.75%, como lo ha estado haciendo en las últimas 4 sesiones del Comité Federal de Mercado Abierto, podría incrementarlo en solo 0.5%, o sea, 50 puntos base. Eso ya generó el día de antier, ¿no? Esa, digamos, posibilidad ya generó que en un solo día, por ejemplo, el índice Nasdaq aumentara 4%. Hace 2 jueves, cuando salieron datos de inflación bajos, eh, el índice Nasdaq subió en un solo día 10%. Llegamos a comentarlo aquí hace 2 viernes. Digamos, hay una bipolaridad en los mercados impresionantes. Ahorita nada más estoy hablando de las reacciones del Nasdaq a estos datos que nos dicen ya la Reserva Federal no está teniendo que ser tan dura y pues solo tiene que incrementar 50 puntos base en la tasa de interés. En épocas normales, los incrementos de tasa, que son malos, se dan en un cuartito de punto. Medio punto de interés de incremento sería catastrófico en una época normal. Bueno, ahora como venimos de lo peor, de incrementos de 4 incrementos seguidos de 0.75, un incremento de 0.5 sería bienvenido por los mercados. Pero ¿qué sucede o qué sucedería si dentro de algunos minutos conocemos un dato de, por ejemplo, 300 o 350,000 nuevos puestos de trabajo? Bueno, pues entonces la reacción va a ser sumamente negativa y podríamos tener caídas fácilmente de 4 o 5% en los índices accionarios norteamericanos en unos cuantos minutos. Ahora, para México, de por sí, sabemos que el Banco de México está en el mood de copiar lo que haga la Reserva Federal. Si la Reserva Federal llegara a incrementar en 75 puntos base, porque, por ejemplo, la nómina agrícola saliera en 350,000 nuevos puestos, y entonces se tuviera que contradecir
el señor Jerome Powell, que el miércoles ya estaba otra vez como paloma, mientras que hace 2 semanas andaba como halcón, diciendo que no iban a bajar el ritmo de incrementos de tasas. El miércoles pues ya como que dijo, bueno, sí, ya podríamos empezar a suavizar los incrementos de tasas, y eso generó esa reacción tan positiva en los mercados. Bueno, pues el Banco de México podría estar copiando a la Reserva Federal, pero pues aquí tenemos otro ingrediente que es el incremento de salario mínimo, que se está fijando en 20%. Ese 20% sale de que el sector privado recomendó, todavía no entiendo cómo, 15%, y los sindicatos pues tuvieron una postura de incrementar 25%. Entonces llegó algo en medio, 20%. Bueno, ese 20%, ya después son 5 incrementos seguidos muy fuertes del salario mínimo, lo cual me parece fue algo acertado, dado que había un rezago exagerado en los ajustes al salario mínimo en relación a la inflación. Y pues había caído en términos reales ese indicador de manera muy significativa. Pero en esta ocasión, cuando tenemos la inflación más alta en los últimos 40 años, tanto en Estados Unidos como en el mundo, como en México, este incremento sí empieza a traslaparse con los incrementos, perdón, con los salarios contractuales. Y pues sí puede generar una presión inflacionaria adicional. Me parece que lo ideal hubiera sido que el incremento de salario, por lo menos, se fuera al 8%, si es que la inflación este año va a andar en ese nivel, y no al más del doble, que es este 20%, porque estamos en una zona peligrosa. La economía mexicana sí está reportando datos importantes de crecimiento, por ejemplo, en las ventas de las cadenas comerciales, ¿no? Nuestra estimación del IGAE para octubre es de 6.8. Ya daremos el lunes nuestra estimación definitiva. Pero, digamos, la economía está creciendo fuerte, y entonces el Banco de México también tendría que estar subiendo tasas de interés definitivamente. Y bueno, sí, puede ser ideal al ritmo de la Reserva Federal. Pero si entramos a una espiral inflacionaria donde los incrementos de salarios generen más inflación, y entonces ante esa mayor inflación se generan nuevas presiones de incrementos salariales y lleguemos a esa espiral inflacionaria, pues eso sería catastrófico para nuestra economía. Eduardo. Bien, pues esperemos que no suceda por lo pronto lo catastrófico. ¿Tú crees, déjame hacerte una pregunta muy general, muy repetitiva, en que incluso regularmente aparecen entre las preguntas del público, es si este aumento salarial que se va a aplicar en México va a generar presiones inflacionarias de manera extraordinaria? Sí, me parece que va a ser un elemento adicional de generación de inflación al interior de nuestra economía. No es la inflación importada que viene en descenso, sino aquí sí vamos a tener un elemento de costos interno de presión inflacionaria adicional. Por eso el comentario, ¿no? Me parece que fue muy desafortunado que el sector privado lo pusiera el 15, ¿no? Creo que debería haber moderado mucho su propuesta y tratar de forzar a que esta negociación hubiera sido ligeramente más abajo. La inflación, por ejemplo, ¿no? Si se hubiera resarcido el salario mínimo por la inflación de este año, no la expectativa, que es ligeramente menor, pues con Oye, eso hubiera sido más moderado y menos presionante para la inflación. Sí, sí, Eduardo. porque además se agrega mayor peso de la aportación patronal Es al correcto. fondo para el retiro, y aparte viene una duplicación de la prima vacacional o de las vacaciones para los trabajadores. Así es. La carga a los patrones es excesiva, ¿no? A partir del 2023 tienen que empezar a incrementar las aportaciones a las cuentas individuales del SAR, Afores e Infonavit. Luego, tienes esta prima vacacional. Luego, pues quitaron el outsourcing, y entonces pues ya no hay manera de evadir las prestaciones sociales, y entonces tienes
que dar todas las prestaciones sociales. Y adicionalmente, el fisco, las leyes de impuestos, no te permiten como patrón deducir el 100% de las prestaciones, solo máximo el 53%. Entonces, la carga para los patrones es excesiva. ¿Qué sucede al final? Pues que no les va a quedar otra, porque digo, han ido aguantando, reduciendo los márgenes de utilidad. Llega el momento en que ya no les queda otra y tienen que repercutir los incrementos de costos en los incrementos de precio al consumidor final. ¿Y quién sufre en esto? El que más sufre, los más pobres, los asalariados y los más pobres. Bien. ¿No? Ernesto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, un enorme gusto y placer tener la posibilidad de que nos ilustres en estos temas de economía y finanzas. Gracias. Al contrario, un placer. Que tengan ustedes un excelente fin de semana.